no necesita efectuar el cálculo. Con letra bien clara, negra, subrayado, el puntaje será válido solo si el nombre de la tasa es correcto. Bueno, acá se han equivocado terriblemente muchas tasas porque han puesto mal los denominadores. Y han puesto tasas que nunca se han mencionado. Por ejemplo, acá tenemos población, o sea, denominadores, población total, nacidos vivos, mujeres en edad fértil, pero han calculado prevalencias de mujeres en edad fértil, ¿qué más? Es decir, han calculado cosas increíbles con unos nombres que nunca se habían escuchado, ¿no? No sé de dónde los han sacado porque en práctica hemos revisado mortalidad, natalidad. No sé aquí, por ejemplo, de dónde sacan tasa de incidencia. ¿Cuál es el dato acá para incidencia? Si hablamos de fallecidos por enfermedades digestivas 216, no están diciendo ni casos nuevos ni casos antiguos, simplemente 216. Y si es de un año que ya estamos revisando, son los casos que aquí hemos dicho 1000 veces que para tener una incidencia tiene que haber un seguimiento. Si no ha habido un seguimiento acá nomás tenemos qué cosa, todos los casos que no sabemos si vienen o son nuevos. Entonces, cuando uno no tiene la seguridad de que son casos nuevos, uno habla de prevalencia. Entonces, aquí, por ejemplo, también ha sido todo una equivocación increíble. Y en el ejercicio, en la pregunta anterior, aquí me han puesto, en la medida me han puesto medidas de impacto, medidas de asociación, han puesto lo que han querido como si no lo hubieran hecho en la práctica. Miren en la práctica lo que decía. Entonces acá ya es absurdo que me digan que van a poner medidas de impacto o medidas de esto, porque se ve que no han revisado su práctica ni la han hecho, porque esto es similar, ¿no? Entonces está igualito, medida y el contexto y la situación, bueno, el contexto se ha cambiado por situación, que es lo mismo. Entonces, se nota que no han revisado sus prácticas, ¿no? Porque esto se ha hecho en práctica y en teoría también se han dado los nombres. La tercera pregunta dice, la siguiente información es parte de la tabla de un artículo científico. El total corresponde a los ingresos a UCI por diferentes causas, al igual que los fallecidos en el mes de marzo del 2023. O sea que ingresos a la UCI por diferentes causas y los fallecidos también por diferentes causas en el mes de marzo. Con la información presentada, responda a las preguntas solicitadas. ¿Qué tenemos en esta? Este es uno de los ítems de todas las características que se presentaron en ese artículo. ¿Y qué cosa he cogido aquí? Solamente el total, que eran 41 ingresos a UCI, han fallecido 20 y han quedado vivos 21, porque son 41. Género masculino, han habido 28 y de femeninos han ingresado 13. Estos son los ingresos totales. Y han fallecido 13 del género masculino y 7 del femenino. Dice, ¿qué medida propondría para establecer el riesgo de morir en cada uno de los géneros? En cada uno de los géneros. Yo he puesto solamente una línea para que me escriban la medida. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué cosa hay en teoría? ¿Cómo se mide el riesgo? Probabilidad de que ocurra un problema de salud o la muerte en un grupo expuesto a un factor. Puede ser medido en un solo grupo o comparando grupos. Cuando es un solo grupo, es el riesgo absoluto, es la incidencia. Comparando grupos, riesgo relativo. Pero ¿qué dice acá? Acá están hablándome el riesgo de morir. Si me hablan de riesgo de morir, se está refiriendo a la mortalidad. Pero ya habíamos hablado nosotros en teoría que desde el punto de vista conceptual, la tasa de mortalidad es una tasa de incidencia y que relaciona las muertes ocurridas en un periodo determinado con la población que se encontraba viva al inicio del periodo. Bueno, pues entonces aquí la medida para medir el riesgo en cada uno de los grupos, o sea, en el grupo masculino y en el grupo femenino, será pues la tasa de mortalidad por género. Aquí les he considerado inclusive cuando me han puesto la tasa de mortalidad sola. Algunos han, uno que otro ha puesto por género, pero han puesto tasa de mortalidad sola y se los he considerado. Aquí no tenían que hacer más que escribir. Dice, ¿qué medida propondría? Porque hay una sola línea. Entonces esa era tasa de mortalidad por género. ¿Cuál era la siguiente pregunta?
calcule la medida propuesta y determine el riesgo de morir en cada uno de los géneros. Entonces, como se dejaba aquí el espacio para masculino y femenino, había que calcular nada más la tasa. ¿Y qué cosa era la tasa para el masculino? 13 entre 28, o sea, los fallecidos sobre el total de masculino, y femenino 7 sobre 13, ¿no? Cada fallecido con su población que le corresponde. En una sale 46 y en otras 53. Algunos han redondeado, otros no, pero eso es lo de menos. Con que me hayan considerado de esta manera, hasta acá es suficiente. Y la otra pregunta que decía, ¿podría considerarse que el género es un factor de riesgo relacionado con la mayor probabilidad de morir? Calcule la medida correspondiente e interprete. Acá, por ejemplo, no se les ha pedido interpretación, solamente calcule la medida propuesta y determine el riesgo. Acá no hay interpretación. Inclusive nomás por eso se ha dejado una línea para cada uno. Acá sí dice interprete. Entonces, para calcular el factor de riesgo relacionado con la mayor probabilidad de morir, cuando yo pienso que es un factor de riesgo, ¿qué estoy pensando? ¿Que es mayor que 1 o menor que 1? Se supone que pienso que es mayor de 1. Entonces, para determinar si es un factor de riesgo, tengo que poner el mayor valor arriba y el menor abajo. Y me sale 1.16. ¿Cómo interpreto esto? Los pacientes de género femenino que ingresaron a la UCI en el mes de marzo del 2023 tienen 16% más riesgo de fallecer que los pacientes de género masculino. Algunos lo han hecho al revés. También les he considerado, porque a pesar de que decía factor de riesgo, les ha salido beneficio de ser de otro sexo, pero bueno, hay relación. El otro se supone que entonces el otro estaría relacionado con la mayor probabilidad de morir. Pero vamos a que ustedes saben que para que sea riesgo mayor de 1, entonces tienen que poner el mayor arriba y el menor abajo para saber si es un factor de riesgo. Pero como les digo, también les he considerado. Pero aquí algunos han considerado desde la primera pregunta, acá ya ponían riesgo relativo, riesgo atribuible, OR, es decir, un montón de medidas de asociación que todavía ni siquiera, simplemente les decía la probabilidad de morir en un grupo, ni siquiera en dos. Aquí es donde recién se pregunta por el factor de riesgo. La cuarta pregunta, miren, hemos visto medidas de impacto. Miren, esta es la copia de uno de los ejercicios de la práctica. Dice, de haberse implementado un programa de dieta y control de peso entre las madres de familia, todas las madres de familia, no se especifica grupo, en qué proporción hubiese disminuido la hipertensión, sustente su respuesta con el cálculo e interpretación. Bueno, como piden entre las madres de familia, son todas las madres, se refiere a la población y hay que calcular el RAP porcentual, porque además dice proporción. Este es un ejercicio de la práctica. También se volvió a hacer un cuadro comparativo para hipertensión en el otro ejercicio, ¿no? De RAP porcentual. Y acá están los cálculos para todo lo que hemos hecho. Estos son ejercicios de práctica. ¿Qué cosa he pedido en el examen? Se ha pedido esto, ¿no? El texto que tenía de esa pregunta es que simplemente dice lo siguiente. En el año 2014 se entrevistó a 4.500 empleados, ¿no?, de diferentes bancos que tenían entre 25 y 70 años de edad. Entonces la población es 4.500, dice. La encuesta reveló que 3.150 eran sedentarios, 3.150, y el resto practicaba regularmente actividades físicas o algún deporte. El resto se refiere a los no sedentarios, o sea, los que hacían deporte, y la diferencia es 1.350. Después dice, luego de 8 años de seguimiento, se encontró que en el grupo de sedentarios, 4 de cada 100 había desarrollado algún episodio de enfermedad coronaria. 4 de cada 100, ¿qué cosa es? Una tasa de incidencia de enfermedad coronaria. Puede ser luego de 8 años hay un seguimiento y esta es la tasa de incidencia. En los sedentarios es 4 y en el otro grupo es 1.
¿Qué más dice? De los que habían presentado un episodio de enfermedad coronaria, 29 tuvieron como desenlace el fallecimiento, o sea que todos los fallecidos han sido 29, ¿no? 3 en el grupo de los no sedentarios, 3 en este grupo, o sea que en este grupo hay 26. ¿Y qué me preguntan? ¿Es el sedentarismo un factor de riesgo para desarrollar algún episodio de enfermedad coronaria? ¿Con qué se mide el factor de riesgo? Con el riesgo relativo. Tasa de incidencia, ni siquiera tenían que copiar esto, sino que se los pongo para que recuerden. No tengo ni que calcular porque ya tengo la tasa de incidencia. 4 entre 1 es igual a 4, ¿no es cierto? Sí, el sedentarismo es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, porque me ha salido un riesgo relativo de 4, lo cual es un riesgo bastante alto. La siguiente pregunta dice, de implementarse un programa de actividades físicas regulares entre los empleados de los bancos, ¿en qué proporción se espera que disminuya el número de fallecimientos? Interprete. Acá sí se pidió que interprete. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Si tengo los empleados de todos los bancos, quiere decir que es el total de los 4.500 y estoy hablando de qué? De la población. Y me están hablando de proporción, me están hablando de porcentaje, entonces tengo que hacer el RAP porcentual. Acá sí, el único cálculo es el que he tenido que hacer en este ejercicio. La incidencia en la población será 29 sobre 4.500 y menos la incidencia en los no expuestos, que sería 3 entre 1.350 sobre la incidencia en la población y todo multiplicado por 100. Se hacen los cálculos y me sale 65.52%. Entonces, de implementarse un programa de actividades físicas regulares entre los empleados de los bancos, el número de fallecimientos disminuirá en un 65.52%. Ese es todo el examen. Ahora, tiempo no ha faltado. ¿Por qué les digo que no ha faltado tiempo? Porque han escrito, pero han escrito otras cosas completamente distintas. Entonces, ahí no hay el asunto de que, claro, a algunos les habrá faltado tiempo porque siempre hay ese detalle, pero la verdad que han escrito, pero cosas no correspondientes a lo que debería ser. Realmente yo me he quedado bastante sorprendida porque las notas son bien, bien bajas, están desaprobados. Yo les he dicho, no les he tomado nada del otro mundo. Como ustedes pueden ver, son todo de las prácticas que hemos hecho en clase. No hay nada de distinto, es la aplicación de lo que hemos estado mirando, el cálculo de tasas, el identificar las medidas. Entonces, yo pienso de que hay algún problema de que, bueno, ya se ha evidenciado. Algunos docentes han dicho que hay demasiada copia de los ejercicios, se los pasan unos a otros. Inclusive algunos alumnos han tenido el poco reparo hasta de copiarse sin borrar el nombre de su compañero, ¿no? Entonces, otros, por ejemplo, han presentado con el ejercicio que ya está corregido. Entonces, esos detalles yo les pediría a ustedes que sean honestos y que vean realmente si están haciendo algo de su parte por mejorar, ¿no? Cuando no hay algo colgado en el aula, sí dicen que falta la teoría, falta esto, pero la verdad es que la tienen teoría yo no sé para qué, porque no la leen en ningún momento, ni siquiera cuando yo voy a práctica, veo que hago la pregunta y se demoran media hora mientras ubican el texto y me responden igualito al texto de teoría, ¿no? Entonces, esas cosas realmente uno se da cuenta y bueno, esto es el reflejo de lo que está pasando. Yo, les pediría de que tomen en serio este asunto porque, como les mencionaba, la segunda parte es más difícil porque tienen que identificar el diseño y hacer el cálculo de estas medidas. Yo les dije muy claro que estas medidas tenían que saberlas porque era la base del curso y por lo que veo no las han estudiado, ¿no? Y entonces, si esto que es la base del curso, cuando pasemos a la segunda parte, no sé cómo va a ser. Entonces,
Esto es muy preocupante si ustedes no ponen de su parte. Yo sé que los profesores han estado cumpliendo muy bien porque los conozco a los docentes, todos son docentes muy comprometidos. En esta oportunidad han tocado los docentes bastante parejos en su enseñanza. Entonces, la verdad que hay algo que está pasando. No lo tomen a la broma porque de todas maneras este curso es una piedra en el zapato cuando no lo aprueban. Todos los cursos tienen que aprobarse. Ustedes solamente priorizan a veces los de su área y no es así, porque estos cursos son los que le ayudan a leer bien, porque si no, ustedes no saben ni leer un artículo. Epidemiología y estadística son herramientas importantes para que ustedes puedan determinar qué artículos sirven y cuáles no, porque si no van a estar leyendo por gusto cosas que no valen. Entonces, de ahí la importancia. Yo les pediría a ustedes que tomen en serio esta situación y mejor. Nos queda todavía 2 evaluaciones más. Hagan lo posible ustedes por mejorar. No sé si hay alguna pregunta a lo que se ha presentado en el examen de práctica. Hay una tasa que no está registrada en las que les he puesto. Así es que a la hora que transcriba las notas voy a incluir un punto más, ¿no? O sea, voy a incluir un punto más sobre el resultado de este examen que ya está calificado, que me falta hacer el listado, mañana se lo voy a pasar a la delegada, pero voy a incluir más que es la tasa de fecundidad. Y es tasa de fecundidad. Todos ponen fertilidad y es el error más grande. Muchas mujeres son fértiles, pero no son fecundas porque no tienen hijos. Y ese es un problema, por eso es que estamos con una tasa de fecundidad bastante baja que ni siquiera estamos alcanzando en plazo, ¿no? Y eso ya se ve en una disminución en las puntas de la pirámide, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero así es que como esa tasa no está mencionada en el listado que les he dado de teoría, a todos se les va a subir un punto, pero ya lo voy a subir a la hora de transcribir, así que por favor no digan si ya me subió o no el punto, porque eso va a ser automático, ¿ya? Entonces, mañana voy a entregar las notas a la delegada. En cuanto las termine, las tengo que pasar cuidadosamente para que no haya problemas. Pero la verdad es que el examen práctico ha dejado. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a las respuestas del examen, sí. ¿Qué dice el factor de ampliación? Perdón. Eso de multiplicar por 100 o 1000 no hay ningún problema. Ya les he dicho que si ustedes lo ponen, no hay problema. Básicamente es el razonamiento lo que me has hecho valer acá. Inclusive, a la hora que han hecho el cálculo que yo tengo 16% más el riesgo, unos han hecho con redondos y les salía 1.01 y han dicho que no es factor de riesgo. Está bien, se los he aceptado porque con ese valor que les ha salido, el valor de uno tiene una correcta interpretación de que no es factor de riesgo porque no es mayor. Entonces, más que nada, yo quiero el razonamiento, es lo que he valorado más que otra cosa. Pero, sin embargo, eso no ha habido, porque están acostumbrándose a hacer cosas repetitivas y memorísticas. Y los ejercicios de aplicación son para razonar. Eso en mi grupo siempre les insisto, ¿qué cosa representa esto? ¿De dónde sale? Todo se va de frente al cálculo. Y el cálculo a veces es lo menos importante, sino saber qué significa ese dato que estoy obteniendo. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si me dan un segundo, voy a traer un vaso. Necesito tomar un poquito de agua.